El futuro de los coches de hidrógeno, promesas y realidades. El hidrógeno es, desde el punto de vista cualitativo, el candidato ideal para abastecer el sector de transportes, puesto que la energía necesaria para su producción a partir de medios sostenibles es sencilla de adaptar y barata. Además, el análisis de los elementos más importantes de la cadena de suministro de los productos energéticos pone en valor la importancia económica del hidrógeno como combustible propulsor para los coches, lo que garantiza la viabilidad de los proyectos de fabricación de hidrógeno de tipo semi o de coste cero, de lo que se deduce que su precio seguirá siendo competitivo, lo que vendrá motivado por tres factores fundamentales: la imposibilidad de acoplar un sistema de almacenamiento eléctrico al vehículo que le proporcione la inmediata disponibilidad de este gas, el hecho de que este es el único combustible con hidrógeno para coches catalogados actualmente como de emisiones cero y la normativa nacional e internacional de vertido cero, impuesta por las normas de emisiones de vehículos a largo plazo. En su contra, juega la escasa densidad energética por volumen de almacenamiento, como se deduce de la tabla siguiente. Densidad energética por volumen de los combustibles genéricos. La discusión se centra en torno a la viabilidad económica y ambiental de la sustitución progresiva de la infraestructura de repostaje, fabricación de hidrógeno y de cómo abastecer el mercado con un nuevo combustible, el hidrógeno. Con el crecimiento de las aplicaciones y estudios acerca del hidrógeno y con los precios del petróleo en ascenso, Toyota y Honda presentan vehículos prototipos movidos por hidrógeno el pasado año. Honda sacó su FCX-V1 y Toyota fue un poco más lejos con el Toyota FCH-V3, basado en el modelo SUV Highlander, vehículo que no estaba a la venta. El sistema implementado en este coche producía 160 CV, suficiente para conseguir una velocidad máxima de 150 km/h y una aceleración muy competitiva para un modelo de estas dimensiones, que era capaz de alcanzar los 100 km/h en unos 10 segundos bajo condiciones de carga máxima. Cuando Toyota presentó su prototipo, el director de las fuentes de energía alternativas de Toyota aseguró que Toyota sería el primer fabricante de coches en producir uno en grandes cantidades en venta pública por el año, además de la amplia cobertura que los medios le dieron al evento en todo el mundo. El presidente de Honda había asegurado que Honda presentaría su primer modelo comercial de hidrógeno antes de él. Pero incluso con tanto entusiasmo y anuncios de reunión de fabricantes europeos en conjunto para presentar vehículos de pila de combustible antes de él, muchos analistas tienen sus dudas acerca del hidrógeno como gasolina del futuro, mientras observamos que, al menos en Europa, se hace cada vez más evidente la necesidad de aliviar la presión a los precios del petróleo, asegurando fuentes de energía alternativas. La tecnología de pila de combustible tiene unas características técnicas que hacen que su adopción en el transporte tenga un interés adicional. La pila de combustible de hidrógeno es el único vehículo eléctrico de momento con un tiempo de recarga similar al de un vehículo convencional. De hecho, se tarda menos en recargar completamente un FCEV que la mayoría de los vehículos convencionales de combustión interna o incluso que los híbridos, con un depósito de hidrógeno que le permite una autonomía similar a la de los vehículos de combustión interna, lo que le convierte, más que en un competidor, en una clara alternativa en zonas urbanas congestionadas o en el ámbito de los vehículos comerciales y de flotas. El hidrógeno, por sus características como portador y no generador de energía, carente de emisiones cuando se utiliza, puede jugar un papel esencial en la descarbonización de aquellos sectores llamados a mantener unas necesidades elevadas de energía térmica o mecánica de forma muy eficiente y/o sostenible, siendo el transporte uno de los dos sectores que expulsan gases contaminantes y aportan una cuarta parte del total de emisiones de CO2. De entre las opciones alternativas, este documento gira en torno a analizar el actual momento por el que atraviesa la tecnología de hidrógeno para las aplicaciones que hoy realizan los vehículos con motores de combustión interna en el ámbito de la movilidad particular. La tecnología del hidrógeno para satisfacer las necesidades energéticas fijas o móviles plantea a día de hoy ciertos desafíos. En consonancia, pues,
con las exigencias que esta aplicación le impone la tecnología del hidrógeno a los coches, no es de extrañar que el nacimiento, evolución y desarrollo del vehículo de hidrógeno hayan sido caracterizados por una serie de avances y contradicciones que han movido el interés sectorial, en ocasiones con cierta toxicidad, que sí emplean como combustible el hidrógeno. Adicionalmente, se puede comparar con vehículos eléctricos dotados con baterías de ion litio y con coches de combustión interna dotados con motores de ciclo de Otto. En este tipo de vehículos, el proceso inicial de conversión de energía se pierde debido a las pérdidas. Si el hidrógeno se utiliza en una pila de combustible para la propulsión directa de un vehículo, se logra un rendimiento de energía final beneficioso para el uso total del ciclo. Dicho rendimiento es superior al de los motores de combustión actuales, tanto si empleamos vehículos de gasolina como si los sustituimos por vehículos eléctricos o de pila de combustible. La energía de partida necesaria para la separación del H2 a partir de un compuesto que lo contiene, aunque es ligeramente inferior a la energía de enlace que contiene un enlace químico, el proceso es altamente ineficiente, requiriendo grandes cantidades de energía obtenida por otros medios para conseguirlo. Este conjunto de factores puede hacer que el empleo de la pila de combustible para la generación a nivel local y sectorial sea una alternativa atractiva en términos de CO2 y emisiones de otros contaminantes a la atmósfera si utilizamos recursos de origen renovable y generación descentralizada. Contrariamente, el uso de vehículos de pila de combustible que se proponen en la actualidad y el corto y medio plazo en el marco energético global y del transporte de personas, vehículos dotados de motor de ciclo Otto, presenta ventajas relativas en términos de polución atmosférica, utilización de recursos, almacenamiento y disponibilidad de energía, pero perdiendo en términos de la eficiencia del empleo de la energía requerida para obtener el hidrógeno como combustible. El desarrollo de una infraestructura para la recarga de los vehículos resulta esencial para que el hidrógeno adquiera visos de alternativa real a medio plazo. Al tratarse de tecnologías de almacenamiento a alta presión, la recarga de los coches de hidrógeno puede realizarse al igual que los diésel o gasolina convencionales. En este sentido, la red de hidrogeneras debería permitir repostar a los usuarios tan rápido como si se alimentara mediante gasolina. Las diferentes alternativas para suministrar hidrógeno a esas instalaciones son diversas. De entre todas, la más prometedora es la del abastecimiento local directo. Esa electrólisis in situ sería clave para reducir costes logísticos y de transporte en el suministro de H2. Además, en algunas regiones con potencial eólico, podría valorarse la posibilidad de adquirir el hidrógeno excedentario a través de los actuales parques de generación de energía eólica. Una hidrogenera cuenta con diferentes opciones para adquirir el hidrógeno que luego suministrarán a los vehículos. Una primera opción sería producir el hidrógeno en la hidrogenera a través de la electrólisis del agua. Otra posible fuente de suministro podría ser el hidrógeno procedente de plantas de producción de hidrógeno para su uso industrial. En algunos casos podría adquirirse directamente el hidrógeno de un productor, no siendo necesario su transporte a la hidrogenera. Finalmente, una última opción sería a través de la adquisición del hidrógeno producido por otra hidrogenera. En el año 2015, cuando las empresas automovilísticas comenzaron a comercializar en algunas ciudades de EEUU pequeñas flotas de coches de pila de combustible, la red de estaciones de servicio con hidrógeno producido allí mediante vaporización del gas procedente de varios conductos de distribución creó condiciones favorables para que la venta de dichos automóviles pudiera por fin despegar. En el año 2017, la red compuesta por 2 bombas en la capital japonesa llegaba a las 100 unidades y a principios de 2019 se había duplicado. Si el coche eléctrico puro se populariza, seguramente empresas y consumidores verán con buenos ojos la elección de una pila de hidrógeno que se pudiera recargar también mediante sobrepresión durante unos minutos, agilizando el proceso. Esto sería clave para el desarrollo del concepto de celdas de energía móviles, algo parecido a lo que debería ser una empresa de taxis convencional, un acumulador que se pueda recargar rápidamente cuando ambas combustiones se salten a la torre, instalada en casa o en la gasolinera del barrio.
Será clave la elección de la tecnología en la celda de potencia y cómo de bien y cuánto perduren los componentes con desgaste. Por desgracia, respecto a locales de parking no relevantes, la apertura de 49 gasolineras en California, 5 en Kobe y 40 en Tokio ha resultado más atractiva para los vehículos FCEV, si no recordamos que solo había 370 estaciones de hidrógeno en todo el mundo en 2018. Como es bien sabido, hacer el hidrógeno a partir de fuentes no fósiles de oxígeno y de manera sostenible resulta nada o poco rentable en comparación con su propia sustitución. El hidrógeno es evidente que no es una fuente de energía, sino que se trata de una especie energética que necesita producirse para su empleo. Pongamos como ejemplo el automóvil. Más que en el propio proceso de llenado del tanque de combustible, en el que las plantas de generación, almacenamiento, transporte y distribución de hidrógeno son altamente seguras y experimentadas, el problema reside en su producción. El empleo de hidrógeno como fuente de energía urbana tampoco es nuevo, y un gran número de municipios de todo el mundo han experimentado con proyectos piloto tanto con pilas de combustible de hidrógeno como con vehículos alimentados por esta vía. Hace unos pocos años tuvimos ocasión de visitar diferentes instalaciones de generación de hidrógeno mediante la electrólisis del agua, utilizando energía eléctrica renovable, como pueden ser mini eólicas o mini hidráulicas instaladas en el propio lugar de producción del hidrógeno, y su empleo en vehículos no emisores. Pero aunque este método para obtener hidrógeno puede considerarse limpio, implícita o explícitamente, su producción lleva asociada un coste energético, con lo que en última instancia siempre existe un impacto sobre el medio. Notábamos que en el proceso de producción de hidrógeno mediante la lisis del agua, se libera, previsiblemente, el 82% de CO2 fósil correspondiente. La cantidad de CO2 liberada por los vehículos haciendo uso del hidrógeno no se incrementa por su utilización porque estos emplean pilas de combustible, no quemando directamente el hidrógeno como en el motor de combustión interna, originando únicamente emisiones de humo de motor irrelevantes. En realidad, un coche de hidrógeno emite el 48% de los gases contaminantes e invernadero respecto a un coche eléctrico alimentado con electricidad de generación fósil y un 1% más limpio que uno sin pila de combustible de hidrógeno y alimentado por gas natural. En definitiva, como se ha analizado, el negocio del hidrógeno depende de 3 factores que permiten vislumbrar unas perspectivas de futuro muy positivas: los avances tecnológicos recientes y la inversión pública y corporativa en proyectos de innovación, que han permitido reducir los costes del hidrógeno y de las tecnologías asociadas y, por tanto, acelerar la adopción de estas. El crecimiento sostenido de las energías renovables, principalmente eólica y solar, como fuentes de generación energética primaria, lo que permitirá que el hidrógeno verde compita en precios frente al hidrógeno gris o azul, y actualmente, los combustibles fósiles en aquellos sectores en que estos son el vector energético predominante, y además, lucir la etiqueta de cero emisiones frente a otras alternativas. Y por último, la movilización de sectores consumidores de H2, hasta ahora inertes, fundamentalmente la industria, compuesta por sectores que movilizaban unos consumos muy elevados de H2, hasta la fecha empleando casi en exclusiva hidrógeno negro. Si se cumplen estas premisas, no es descartable que nos encontremos en las puertas de la llamada tercera revolución del hidrógeno, que pasará del actual ciclo del hidrógeno gris tradicional del desarrollo de fertilizantes a la economía cero emisiones en 2050. Las leyes federales son esenciales para regular el uso y la fabricación de coches de hidrógeno. El Departamento de Energía tiene el mandato de establecer normas de rendimiento ambiental y de seguridad para vehículos alimentados por hidrógeno, talleres involucrados para los coches, y distribución de hidrógeno y estaciones de reabastecimiento que brinden combustible para vehículos alimentados 100% por hidrógeno. Este mandato del Departamento de Energía cubre 100% de los coches de hidrógeno hasta vehículos híbridos. También cubre los vehículos de pila de combustible que requieren baterías y pilas de combustible en un sistema dentro de las regulaciones de rendimiento ambiental del aire, donde se incluyen pilas de combustible montadas en vehículos normales con un motor de combustión interna. Además,
La Ley de Política Energética de Vehículos y Combustibles Alternativos autoriza a los fabricantes a garantizar vehículos de pila de combustible por separado de los requisitos de eficiencia del vehículo. El Departamento de Energía también está obligado por ley a realizar investigación y pruebas en educación para las personas que trabajan en y alrededor de la infraestructura de hidrógeno. La ley del Departamento de Energía ha surgido de los años 2000 al Departamento de Energía para liberar una serie de iniciativas para promover el hidrógeno y las celdas de combustible. Se relacionarán tecnologías para reemplazar productos más costosos y menos eficientes para ayudar a los organismos federales a cumplir con la producción verde. El Departamento de Energía ha apoyado y se ha beneficiado de la utilización del hidrógeno y las celdas de combustible para vehículos, sistemas de calefacción, refrigeración y otros generadores de energía. El Departamento de Energía participa en asociaciones con fabricantes de vehículos, productores de combustible y propietarios con el fin de apoyar la creación de centros de innovación en términos de construcción e infraestructura de hidrógeno mediante la difusión de tecnología en vías sostenibles. Innovación en la medida que poseen nuevas tecnologías que han desarrollado con colaboración de sus filiales o empresas proveedoras, originadas de desarrollo interno o de adopción proveniente de las filiales matriciales. Toyota Argentina desde 1997 viene incursionando en el desarrollo del hidrógeno como vector energético desde sus oficinas en Japón. Hablar en la planta industrial es una imagen que muchos proyectos utilizan para nombrar la acción de generar el cambio en el lugar de implantación de la tecnología innovativa. En la provincia de Mendoza, Toyota Argentina promovió la adopción de vehículos híbridos. Solamente hay un equipo de hidrógeno puro en la provincia, circulando por calles y accesos, recorriendo en su último viaje a la ciudad de Buenos Aires y volviendo a Mendoza con el mismo tanque lleno de hidrógeno en sus diferentes estaciones de suministro. Empresas líderes en la industria de coches de hidrógeno decidieron desarrollarlo con el objetivo de captar energía a partir del hidrógeno y del oxígeno y utilizar la energía para generar electricidad por una pila de hidrógeno. ¿Cómo lo hacemos? Dos bombas separadas transportan hidrógeno y oxígeno de dos tanques diferentes a una pila en la cual liberan electrones a partir de una reacción. Los electrones regresan a la pila, pero se utilizan para generar energía por un circuito eléctrico conectado. Por eso, Lexus, perteneciente a Toyota, desarrolló un sistema para recuperar el agua en la chimenea y aplicarla al suelo urbanizado para crear condiciones de crecimiento inusuales y hacer partícipes de las ventajas de las prácticas de la marca. La obtención de componentes y de vehículos de hidrógeno con un diseño atractivo y a precios atractivos ejerce un efecto promotor tanto sobre el cliente, que se plantea su adquisición por vez primera, como sobre los fabricantes, que deciden integrar en sus gamas vehículos de hidrógeno por vez primera. Se alude al reto de lograr que todos los elementos que forman parte del vehículo con pila de combustible deben cumplir unas características para que sean atractivos para las primeras generaciones de vehículo con pila de combustible. El desarrollo de los colectores ha permitido acometer la construcción de conjuntos de células mucho más compactos que los que existían hasta la fecha y presentar células de menos de 2 kilowatts. Será interesante observar si el desarrollo continúa a la par o si es superado por un concepto muy disruptivo. Uniendo secciones de su línea piloto con diseño especial, han sido capaces de ensamblar pilas capaces de operar hasta 6 kilowatts en un rango de potencia hasta ahora decorado con pilas adaptables de 1 kilowatt. Podremos ver muy pronto pilas de 30 kilowatts con un peso inferior a 12 kilograms, con un pitch muy corto, una gran eficiencia del ciclo reversible y una alta resistencia a la degradación. Por consideraciones de seguridad, las estaciones de hidrógeno están situadas en un área externa de superficie libre y disponen de medidas de acto de presencia minimizado. Los vehículos de hidrógeno sujetos a las normativas de diseño de carácter internacional, como por ejemplo los 15 vehículos. Estos vehículos superan exigentes pruebas de seguridad, la más relevante de estas siendo la homologación de los contenedores de hidrógeno. Con el objetivo de atajar exitosamente el problema de la hiperinflación, hay ciertas actuaciones pendientes. Ejemplo de ello es que el gas hidrógeno excede la temperatura ambiental
de 1200 degrees Celsius en el proceso de descompresión saliendo del vehículo a 200 bars. Las infraestructuras para la recarga de hidrógeno están bajo el mismo régimen de seguridad que las estaciones de servicio de carburante, pero tienen una normativa específica basada en una separación espacial de los obstáculos del almacenamiento. Es por esto que las medidas de seguridad aconsejables al moverse en el entorno de las actuaciones de recarga deberían ser cuidadosamente analizadas y tomadas como abiertas o provisionales. Entre las consideraciones importantes de seguridad, destaca el carácter explosivo del hidrógeno, con propiedades muy distintas del gas natural y propano. Por otra parte, nuestras estaciones de hidrógeno no están actualmente reguladas por normas de seguridad relacionadas con fluidos gaseosos a presión y alta inflamabilidad en lugar cerrado. También hay que considerar que los aspectos de operabilidad y seguridad en el entorno de la actividad de recarga del vehículo con hidrógeno son diferentes entre los diferentes sistemas de almacenamiento. Hemos llegado al final de este video. No olvides dar like, compartir, suscribirte al canal Learn Automation y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, nos apoyas para seguir creando contenido educativo. Hasta la próxima.